No hemos invitado precisamente al presidente de ASPEC, el señor Crisólogo Cáceres, para precisamente analizar con él lo que han hecho en el Congreso. Bueno, la ley está observada, pero es momento de refrescar un poco la memoria aquí en la multiplataforma de Sol TV. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado señor Crisólogo Cáceres. Bienvenido a Sol TV. Hola Joel, un placer. Efectivamente, el día de ayer, en el último día de plazo que tenía para hacerlo, la presidenta de la República observó la autógrafa de ley que le había sido remitida por el Congreso. Una ley eufemísticamente denominada Ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables. Bajo este nombre tan largo y que uno no alcanza a entender de qué se trata, en su artículo segundo se escondía una redacción que básicamente lo que te decía traduciendo es que a las fórmulas para bebés no se les iban a colocar los octógonos de advertencia alto en azúcar. Porque resulta, y muchos se han enterado recién, que las fórmulas lácteas tienen cantidades excesivas de azúcar. Entonces, esas cantidades excesivas de azúcar contenidas en las fórmulas se les han venido administrando a los bebés por años. ¿Cuál es el problema con el azúcar? El azúcar implica primero que malacostumbras el paladar de los infantes a sabores excesivamente dulces. En segundo lugar, que el consumo de azúcar está asociado a una serie de enfermedades que van desde el sobrepeso, la obesidad, distorsiones glandulares, disfunciones renales, hasta algunos tipos de cáncer. Es decir, el azúcar no es broma. El azúcar es quizás el componente más peligroso para la salud del individuo. Por tanto, advertir en el etiquetado y en la publicidad en general, a través de los octógonos de advertencia, era la medida que se adoptó en la Ley de Alimentación Saludable. La ley tenía una reglamentación pendiente. Esto llevó al Poder Judicial a un largo litigio que se resolvió finalmente para que se expidiera el reglamento de la fórmula para bebés para que llevaran sus octógonos correspondientes. El Ministerio de Salud ha publicado ya un proyecto de reglamento para que las partes interesadas opinen en relación a la colocación de los octógonos altos en azúcar en las fórmulas. Y en ese lapso, en ese momento, es que suácate, el Congreso envía esta ley al Poder Ejecutivo. Y curiosamente, esta es una ley express porque ni siquiera pasó por la Comisión de Defensa del Consumidor, sino que fue elaborada, discutida y aprobada única y exclusivamente por la Comisión de Salud, que preside una congresista de Alianza por el Progreso de apellido Julón. Así es, entonces, Edith Julón de Cajamarca. Hemos estado intentando contactar con ella, precisamente en nuestra multiplataforma de noticias de Cajamarca. Ella está viajando a San Marcos, no ha podido atendernos, ¿no? Pero, sí. ¿Qué hubo detrás, cree usted? ¿Cuál fue el apuro, no? Quizás de esta congresista y de los que apoyaron. Otros, hemos hablado con Heidi Juárez hace instante, dice que no sabía y que ahora sí hay que revisar la ley, ¿no? Pero bueno, ya hicieron ahí, al parecer, la ley, y esta ley ha tenido alta aprobación en el Pleno, en el Congreso. Sí, yo lo que creería es que esta ley ha sido aprobada por un supino desconocimiento. Prefiero creer eso a pensar en que ha habido un lobby y ha habido dolo al aprobar esta norma, porque es claro que solo beneficia a determinadas empresas que elaboran o comercializan estas fórmulas y van desmedro el derecho a la información y la salud de millones de personas, ¿no? Porque no puede ser que las personas que estén comprando las fórmulas para bebés no sepan lo que ocurre. Entonces el Ejecutivo, haciéndose eco de la preocupación ciudadana, de la preocupación del Colegio de Nutricionistas, el Colegio Médico, asociaciones pro lactancia, asociaciones de consumidores como ASPEC, médicos reputados y un largo etcétera, toda la comunidad científica y la sociedad civil organizada repudiaron desde un inicio esta ley. Repito, ha sido una muy buena decisión de parte del Poder Ejecutivo observar la norma. ¿Y ahora qué espera del Congreso, ¿no? Estimado señor Cáceres? El Congreso tiene dos caminos. Camino uno, insistir terca, porfiadamente con esta ley, con la aprobación de esta ley. El camino dos, mandarla al archivo. O sea, si quieren discutirlas en la comisión tal, en la comisión cual, háganlo. Pero si es una manera de enviarlo a las calendas griegas, mejor, porque esta ley no debe ver la luz. Atenta contra los principios básicos de las políticas públicas de salud del Perú, porque está poniendo a los consumidores más vulnerables, que son los bebés, en una situación de seguir consumiendo un producto que no los ayuda en nada. Por el contrario, les puede traer una serie de perjuicios. Por eso yo repito, prefiero creer que el Congreso ha obrado por ignorancia, por desconocimiento, que pensar que lo ha hecho dolosamente, porque si lo ha hecho dolosamente, entonces estamos en una situación increíble. Hay que seguir mirando al Congreso para ver qué va a hacer con esta ley, que reitero, ha sido desde el título, ha sido fraseada
de una manera tal que aparentemente no dice nada cierto, no dice nada conflictivo, no dice nada peligroso, pero en verdad sí lo dice, porque está exonerando a un producto de alto consumo de la obligación de llevar autógonos, y eso es inaceptable. Efectivamente, el Congreso, y hay que decirlo, ¿no? Estos congresistas que votaron a favor, quizás no leyeron, por ingenuidad, ¿no? Pusieron en peligro Hay que darles a el los beneficio bebés. de la duda. Así es, el beneficio de la duda. No que no, tampoco quiero sumarme a este tema de que por lobby, ¿no? Quisieron aprobar esta ley que pone en peligro la ley de alimentación saludable, ¿no? Precisamente. Vamos a estar atentos, estimado señor Crisólogo Cáceres, pero presidente de ASPEC. Sin embargo, también le quiero preguntar, ya que estamos aquí, ¿qué pasa con esta ley también aprobada en el Congreso de las llamadas spam, ¿no? Bueno, continúan las llamadas de este tipo a los usuarios en todo el país. Es de nunca acabar. Bueno, el Poder Ejecutivo observó esta ley de las llamadas spam y ha regresado al Congreso, el cual puede aprobarla por insistencia. Nosotros consideramos que en este caso sí merece la pena que el Congreso la apruebe, porque es una ley que beneficia a miles, por no decir millones de usuarios del servicio de telecomunicaciones que son bombardeados a diario con estas llamadas invasivas, ¿no? Que además se prestan a fraudes, que además se prestan a extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto antes se apruebe esta ley, y aquí sí exhortar al Congreso a que sea célere, es mejor para los usuarios. Se los vamos a agradecer. El Poder Ejecutivo dice de que se estaría violando la libertad de empresa, ¿no? Básicamente. Sí, pero aparte de ello, el artículo 65 de la Constitución establece que el Estado protege los derechos de los consumidores. La obligación primordial del Estado es protegernos, defendernos. No es velar porque una empresa o empresas determinadas ganen plata. Recordemos que las empresas que normalmente nos llaman con las llamadas spam no son todas. Son un grupo muy reducido de empresas, las de telecomunicaciones, las de seguros y las financieras. Nada más. Todas las demás empresas no nos llaman. No nos llaman las empresas de transporte, no nos llaman los colegios, no nos llaman las empresas de alimentos. Solo este grupito de empresas que son las que invierten tal cantidad de recursos en llamarnos, que han hecho de nuestra vida una miseria. Por eso es que no solamente ellos serían afectados, ¿no? Y la libertad de empresa o cualquier otra libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Yo tengo derecho a estar tranquilo. Efectivamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿no? Aprovechando una última pregunta, ya que también usted estaba revisando su Twitter, ¿no? Es comentarista, analista político. ¿Cómo evaluamos a este Congreso? ¿No? Tenemos congresistas acusados de recorte de sueldo, otros están viajando en plena semana de representación, en fin, ¿cómo lo analizamos? Yo básicamente puedo evaluar el accionar del Congreso teniendo en cuenta lo que hacen en relación a la defensa del consumidor. Y hay que decir que en la Comisión de Defensa del Consumidor en el último año se han venido deliberando y aprobando proyectos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la ley que estableció que los consumidores tenemos derecho a ser atendidos por una persona humana y no por un bot, porque ya la gente estaba harta de no poderse comunicar con las personas, ¿no? Tenemos una ley que se está discutiendo en estos momentos para poner límites a la compensación abusiva de sueldos, ¿sí? Tenemos una ley que está fomentando la municipalización de la defensa del consumidor, y así un largo etcétera, ¿no? Hay una ley que se está también discutiendo para que los consumidores que son víctimas de interrupciones en el servicio de telecomunicaciones tengan derecho a ser indemnizados. Es decir, yo creo que se están cocinando productos muy buenos en la Comisión de Defensa del Consumidor que actualmente preside Elías Varas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por lo menos ellos están trabajando de una manera adecuada, ¿no? Y precisamente por eso es que esta ley que hemos comentado, la ley anti-bebés, la ley anti-octógonos en las fórmulas, no pasó por esa comisión, sino que se saltearon a esa comisión y fue la Comisión de Salud que preside la señora Julón la que aprobó este malhadado proyecto de ley, ¿no? Entonces, yo creo que la comisión está haciendo un trabajo interesante y hay que dejar que lo siga haciendo en los meses venideros para juzgarla, pero en este momento no podemos poner a esa comisión en el mismo saco que lamentablemente están otras comisiones. Así es, son 130 congresistas. Le agradezco mucho, estimado presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, Crisólogo Cáceres, por este contacto con la multiplataforma de Sol TV. Muy buenas tardes. Gracias, Joel. Hasta pronto.